concedernos ese día tan grande. Oh, espero que el Señor en su palabra hable a nuestras vidas, trate con nuestros corazones, que nosotros no salgamos como llegamos, sino que el Espíritu Santo trabaje por medio de su palabra para quitar de nosotros todo lo que no se parezca a Cristo. Que avance un poco en eso, hasta que Él venga, que Él tenga bien concedernos de su misericordia. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo número 8. ¿No debo nada allá con el equipo? Bien, entonces vamos a orar. Por favor, acompáñenme a pedir al Señor de su bendición. Padre, eres muy bueno con nosotros y nuestras palabras, por más elocuentes que trataran de ser, son pobres, Señor, para expresar nuestra gratitud hacia tantos favores por tu persona, por lo que tú eres y lo que nos has dado en Jesucristo. Hoy estamos aquí reunidos como un pueblo tuyo, como una iglesia local, y queremos, Señor, que nuestra adoración, nuestro servicio, las expresiones de nuestros labios que vienen desde nuestro corazón, te agraden, Señor, en Jesucristo. Ahora, Señor, al disponernos nuevamente a escuchar tu palabra, oh Padre, Señor, abre la mente, quebranta el corazón, humíllanos, Señor, para reconocer que nosotros, Señor, somos muy necesitados de tu palabra, de ti. Por favor, ayúdanos, ten misericordia del que habla y ten a bien, Señor, dirigir mis labios, mi mente, mi corazón para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 9. No lo vamos a leer todavía, pero téngalo ahí porque ese es nuestro pasaje. En la víspera, es decir, próximamente, viene la tradicional celebración de Navidad. Con ello, todo lo que por costumbre o tradición se lleva a cabo, ver a nuestros seres queridos, y cuando yo lo menciono, no quieran o no piensen que estoy descalificando eso. Viene el tiempo para ver y hablar con nuestros seres queridos. El ánimo de los hombres es bondadoso, generoso, servicial. Por ahí alguien me comentaba hace unos días, hasta las personas que no son amables deciden serlo, porque dicen, bueno, es que es Navidad. Hoy sí le cedo el paso al compañero que lleva el coche. Hoy sí le cedo el carrito en el súper, porque la gente tiene un espíritu de generosidad. También hay quien considera estas fechas depresivas. Es que a mí no me gusta la Navidad porque me pone triste. La tristeza les embarga. Por supuesto, hay también del otro lado aquellos que la algarabía, la diversión son la esencia de estas fechas. También se encuentran los reflexivos, los que se ponen filosóficos en la última semana de diciembre. Y yo no estoy diciendo que todo esté mal. Tampoco digo que todo esté bien. Pero todo eso es accesorio, rodea a algo que es central. Sucede que la realidad, nuestra realidad, es oscura, es adversa, es compleja, es difícil. ¿No es verdad que muchos de nosotros hemos sufrido enfermedad, dificultad, carencia económica, pérdida del empleo? Es una realidad que estamos en una situación adversa. Y hay quienes toman este momento para decir, bueno, es Navidad, vamos a dejar de pensar en el mundo real y vamos a meternos en el mundo imaginario.
Hay quien piensa eso. Yo recuerdo en una plática, hablábamos acerca de los asuntos tradicionales de la Navidad y una persona decía, es que la ilusión es importante, pero la ilusión se va. ¿Están de acuerdo conmigo, no? O sea, eso pasa. Un pequeño se siente emocionado por la Navidad, pero luego pasa Navidad y eso termina. El mundo espera que la Navidad sea un momento para que todos los seres humanos, que no son él, reflexionen y cambien, que el mundo cambie, que se acaben las guerras, que se acabe el odio, la ambición y todo pecado. Ahora, no está mal el deseo como tal, no está mal, pero debemos reconocer que nuestra realidad nos dice otra cosa, que comenzará enero, que comenzará este tiempo y seguirá existiendo adversidad. Habrá aflicción, sufrimiento. Probablemente algunos de nosotros perdamos la vida corporalmente, Pastor Adrián. Probablemente algunos de nosotros enfermemos, perdamos el empleo. Probablemente vengan otras dificultades que nosotros no esperábamos. Y usted dirá, hermano, pero no se trataba de que diera usted un mensaje de esperanza, de un mensaje de paz. Sean pacientes. La realidad del mundo caído es algo que la Biblia ya misma nos ha dicho. Dice que el mundo está bajo el maligno. ¿No es así? ¿Y sigue estando bajo el maligno? ¿No es verdad que impera el pecado en todo el mundo? ¿Es esa la condición del hombre ignorando a su Dios? ¿Saben quién describe eso? Isaías, 700 años antes aproximadamente de que el Señor Jesús naciera. Versículo número 22 del capítulo 8. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. El profeta habla de Israel por su abandono, pecado y rebelión contra Dios, pero esa descripción es semejante a la condición del hombre desde el principio. Desde que nuestros primeros padres se rebelaron, desobedeciendo a Dios, cayeron y sumieron en una profunda oscuridad a toda la raza humana. La raza creada a imagen de Dios cayó, se corrompió, fue desterrada de su presencia, se perdió. Este versículo que leímos describe eso. Cuando el hombre se rebeló y pecó contra Dios, el mismo hombre, la raza humana, se sumió en profunda oscuridad. Dios lo apartó de su presencia. El capítulo 9 comienza el profeta Isaías a describir algo que abre como una verdadera luz de esperanza, como algo que dice, bueno, esta es la condición, pero esto es lo que pasará. Versículo número 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Le suena algo, verdad? Mateo capítulo 4, versículo 15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte,
luz le resplandeció. ¿Creemos que solo apunta a la región? ¿No es la misma representación de ese desastre que provocó la caída? Y que ahora el profeta, aunque hay una aplicación particular de evento, de lugar en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí, se refiere a aquella esperanza que vendría en un futuro por alguien. La forma en que luego Isaías avanza en el capítulo 9 es que él no avanza con el autor, sino avanza con los resultados. Él dice, esta tierra, aunque ha experimentado muerte, tinieblas y es algo terrible, no siempre habrá oscuridad. Vendrá un día en que la luz emergerá en este lugar, se presentará en este lugar. Así que Isaías comienza por los resultados. Es decir, los resultados, el efecto de lo que sucedería por causa de alguien. Empieza a describir, y aquí quiero enumerar, resultados. Resultados del cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 9. En primer lugar, luz resplandeciente. Luz resplandeciente. Versículo número 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Una luz que gradualmente hará desaparecer la oscuridad. ¿Han pensado en eso? Cuando amanece, cuando todo está oscuro y comienzan a surgir los primeros rayos de sol. Bueno, el profeta utiliza estas palabras diciendo, hay oscuridad, pero vendrá la luz como cuando amanece. Empezará a surgir y pronto brillará. Ahora, es cierto que Isaías habla de Zabulón y de Neftalí, porque estas dos primeras tribus del norte cayeron ante el poder de un rey, Tiglat-Pileser. Si es cierto que él se refiere a esto, porque estas tribus fueron vencidas, pero él va más lejos. Isaías, en sus palabras, evidentemente está hablando de una victoria futura. Ahora, este pueblo, esta región y nosotros, nuestro mundo, experimentamos aflicción y la aflicción tiene el propósito de humillar. Porque si ustedes leen en el capítulo 8, observen la exhortación de Isaías hacia el pueblo de Israel que había abandonado la ley. Él dice, está escrito, regresen un poco, en el versículo número 20, dice, en el 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, dice, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hay una exhortación, una reprensión, y se supone o se presupone que la aflicción, las tinieblas, la sombra de muerte debería hacer que el hombre doble su rodilla, incline su corazón y busque a Dios. Pero no será para siempre. La luz evita que nosotros tropecemos. La luz nos ayuda a que nosotros veamos con claridad. La luz evita la confusión. La condición de tinieblas representa la aflicción, la confusión, el tropiezo. Por el contrario, la luz nos capacita para captar el mundo y dominarlo. Ver la luz es vivir. Segundo resultado, regocijo. Regocijo. Versículo número 3.
multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Antes de la luz son las tinieblas, y antes de experimentar verdadero regocijo son el quebrantamiento y la aflicción. Leemos en el versículo, la recolección en Israel siempre era motivo, la recolección me refiero a la cosecha, siempre era motivo de festividad, de regocijo nacional delante de Dios. Y el profeta utiliza esa figura diciendo también cuando había una victoria en la guerra, los hombres tomaban el botín, los despojos del pueblo vencido, para recompensa de aquellos que habían luchado, y también era motivo de gozo, de alegría, de victoria. El profeta utiliza estos términos para hablar acerca de ese resultado de que la luz llegara. Vendría regocijo, vendría una dicha que está por encima o que es posterior a aquel momento de tinieblas y de aflicción. Dice el capítulo 35, versículo número 10 de Isaías: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este regocijo descrito es también un resultado. La desesperanza, la oscuridad y el pecado producen dolor, destrucción y una consiguiente profunda infelicidad en un mundo hostil y mezquino. Por eso, cuando hablamos de estas fechas, el gran problema que tiene el hombre es que si solamente se va a los accesorios, queda insatisfecho. El versículo que leímos dice gozo perpetuo. Un gozo que continúa, que permanece. Ahora alguien de ustedes me dirá, hermano, pero todavía estamos en ese mundo caído, todavía estamos bajo el maligno. Pero para nosotros, los que estamos en el Señor, ya somos partícipes de esa alegría, ya somos partícipes de ese gozo, de esa dicha, que aunque por un tiempo hemos de ser afligidos en este mundo, nuestra convicción es que habrá un día en que nuestras aflicciones terminarán. Tercer resultado o efecto, liberación. Liberación. Versículos 4 y 5 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. No se ve con toda claridad a qué liberación próxima se refiere aquí el profeta, pero es probable que se refiera a la intervención silenciosa y milagrosa de Dios para impedir que el rey Sennacherib se hiciese amo de Jerusalén. Es probable que a eso se refiera. Pero lo que sin duda esta parte de la revelación apunta a que es algo mucho más grande que una liberación terrenal o de la región. Habla de la gran liberación del yugo del pecado sobre nosotros, quien vencería el pecado y la muerte. Ustedes recuerdan este pasaje, Lucas capítulo 4, si quieren vayan, 4, versículo 18 al 19, que asimismo es la repetición de Isaías 61, versículo 1 a 2. Busquen Lucas 4, versículo 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable
del Señor. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Estaba leyendo el libro de Isaías en la sinagoga. A través de la Biblia es común la idea ordinaria de libertad como el feliz estado de no ser esclavo. Es decir, conceptualizamos cuando decimos libertad, es que no es esclavo. El desarrollo de esa libertad de no ser esclavo surge de la reflexión de los privilegios únicos que tenía Israel. Ustedes recuerdan que Israel era esclavo en Egipto. Esclavo, era esclavo, no era un huésped, un anfitrión como cuando llegó un invitado, como cuando llegó José, cuando llegó la familia de José, eran invitados, pero cuando pasaron casi como 400 años, entonces eso cambió. Ahora los israelitas eran esclavos de los egipcios. Y el Señor les mostró que los llevaría, los sacaría de la esclavitud y los llevaría a un lugar donde estarían con libertad. Él los adoptó, los hizo su pueblo, les dio un pacto, los introdujo en tierra prometida y emprendió la tarea de mantenerlos ahí de una manera independiente en el sentido político y económico, en tanto se abstuvieran de la idolatría y también guardaran sus mandamientos. Este significado de libertad implica que no dependía del esfuerzo político, económico, del trabajo, sino que dependía de la fidelidad de Israel a Dios. La libertad, en este contexto, era un don, una bendición sobrenatural, un don de la gracia de Dios a su pueblo, sin méritos e inalcanzable en primera instancia sin Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, recordarán que por la infidelidad de Israel perdieron su libertad. Así que la idea teológica de libertad llega a significar, por una parte, la liberación de toda fuerza creada que pudiera impedir al hombre servir a su Creador y gozar de Él. Voy a repetir eso. La libertad llega a significar, por una parte, la liberación de todo aquello que es creado que nos impida adorar al Creador, gozar de Él y servirle. Esa es verdadera libertad. En el sentido negativo es, nada de lo creado me debe impedir que yo adore y sirva a mi Creador. Pero por otra parte, la dicha de vivir en comunión con Él en el lugar que Él le agrada. La libertad es otorgada a los que sirven a Dios en conformidad con su pacto. La condición de libertad de la esclavitud a lo creado es, por tanto, servidumbre al Creador. Mi libertad de lo creado, soy libre a lo creado, no me impide, implica ser siervo del Creador. Esta libertad significa esclavitud para mi Señor, pero no es una esclavitud infeliz o amarga. Ser siervo de Dios, servir a Dios, es un privilegio. Ahora, si nosotros amplificamos esto de la libertad, recordemos, esa libertad nos es otorgada a nosotros por medio de Cristo. La libertad de la culpa, del poder y del castigo del pecado para poder adorar y servir al Señor gozando de su presencia. Los tres resultados. ¿Lo recuerdan? La luz resplandeciente, el regocijo
y la libertad. Pero ahora el profeta pasa a decirnos quién es la causa de eso. ¿Quién hará esas cosas? ¿Cómo es que podremos participar de ello? Versículo número 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces de los resultados pasa al autor. Pero ¿qué nos dice del autor? En primer lugar, en su humillación. En su humillación. Vayan por favor conmigo a Filipenses 2, 6 al 8. Dice el versículo número 5, en su exhortación el apóstol Pablo a nosotros los creyentes hace una descripción, dice que nosotros debemos imitar el sentir de Cristo. En el versículo número 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El profeta dice, un niño nos es nacido. ¿Han pensado ustedes cómo es que los hombres en principio no pudieron notar, a menos que Dios se los mostrase, el nacimiento de Cristo? Cómo cuando Cristo creció y se sabía que Él era de Galilea, se sabía que era de Nazaret, los fariseos despreciaban y preguntaban y decían, busca tú, ¿cuándo se ha levantado profeta de esa región? Jesús, el Señor, el autor, en su humillación, el mismo Dios fuerte, tomó forma de siervo, tomó forma humana, tomó nuestra naturaleza, fue sujeto a sus debilidades, pero sin pecado, y se humilló. El gran rey en la cruz, en la ignominiosa y vergonzosa cruz, con el fin de llenarnos a nosotros, de tomarnos a nosotros. Juan 3:16 dice que el amor de Dios se mostró de tal manera que dio a su propio Hijo. Nos ha nacido como hijo de hombre, nos ha sido dado como hijo de Dios. Humillación. Consideren esto. Adán fracasó en el principio. Dios lo puso en el huerto, le dio un trabajo, una tarea, una encomienda y le dijo, sé obediente. Y Adán fracasó y arruinó a la raza humana. Y el Señor Jesús vino a un mundo caído diferente al en el que Adán fue puesto. Así que el Señor Jesús se humilló, tomó forma humana, vivió entre nosotros, padeció la debilidad humana, la gran majestad tomando cuerpo de criatura.
pero también en su exaltación. El profeta dice en su humillación, pero en su exaltación, el autor, este hijo de Dios e hijo del hombre, está investido del mayor honor y poder, de forma que no podemos menos que sentirnos dichosos porque Él está con nosotros. Emmanuel. El pueblo lo reconocerá. Y veamos algunas descripciones que utiliza el profeta. Dice que es un maravilloso consejero porque Él conoce desde la eternidad todos los designios de Dios. Él es la sabiduría del Padre y nos ha sido hecho por Dios sabiduría, dice 1 Corintios 1:30. También dice que es Dios fuerte o Dios el fuerte. Así como tiene sabiduría sin límites, también tiene poder infinito para salvar completa y perpetuamente. Busquen Hebreos capítulo 7, versículo número 25. Hebreos 7, 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien se presenta delante de Dios y se da cuenta de su profunda pecaminosidad y se da cuenta que Dios es completamente santo y que Dios no podría recibirle en tal estado de impiedad, cuando vemos a Jesucristo ofreciéndose en la cruz, muriendo por el pecado, sabiendo lo que dice la Escritura, que es completamente suficiente para perdonarnos, para redimirnos, para preservarnos para siempre. Pero también dice que es un Padre eterno, aunque una mejor traducción sería un Padre perpetuo, porque no se refiere propiamente a la eternidad como el atributo de Dios, sino se refiere a esa relación permanente, porque Dios siempre actúa como buen Padre. La perpetuidad, es decir, la continuidad de su cuidado bajo su providencia. Las almas que el Señor Jesucristo ha tomado, toma y tomará, están bajo el cuidado de su mano. Pero también dice que es príncipe de paz, porque como rey preserva, ordena y crea paz en su reino. Alguien dirá, hermano, es que este mundo es difícil, pero si tú estás en Cristo tienes la mejor paz, la única que importa. Si han leído el pasaje donde dice Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra paz con Dios es Jesucristo. Él es nuestra paz. Y aunque en este mundo podremos experimentar cosas adversas y difíciles, debemos recordar que Jesús vino a traer una reconciliación que para nosotros era imposible para con Dios. Nosotros no podríamos hacer nada en esa guerra, además de que era una guerra perdida. También en su reinado, ya vimos su humillación, su exaltación en su reinado. Y aquí, hermanos, creo que eso es para mí uno de los aspectos más significativos, porque cuando alguien me dice Navidad, yo pienso en el rey. Nos da ternura saber que el Señor Jesús fue un niño, es cierto, pero se convirtió en hombre. Fue nuestro hombre en la cruz, nuestro hombre resucitado, nuestro Señor. Su reinado está por encima de todo, dice, el principado se halla sobre su hombro. Es posible, dicen algunos autores, que de algún modo se cumplieran estas profecías en reyes como Ezequías, el hijo de Acaz. Pero evidentemente se refiere al Mesías. Se refiere a aquel que va a gobernar sobre todos
en todos, sobre todo aquello que ha sido creado. Dice que su reino será extendiendo y dilatando. Hermano, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que el reino de Dios se está extendiendo? ¿Tú crees que Él reina? Entonces, si tú crees que Él reina, debes de saber que esto se está cumpliendo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el título del sermón? Dice el final del comienzo. Es el final del comienzo. ¿Y saben por qué es el final del comienzo? El final del comienzo es porque el comienzo fue Dios prometió a Jesucristo después de la caída y Él cumplió su promesa de enviar al Redentor. Y entonces lo que ha comenzado ahora, lo que terminó es eso, esa primera parte, y ahora estamos viendo el reino de Dios extendiéndose y dilatándose, porque hay muchas naciones donde el Evangelio ha llegado, donde Jesús es conocido. Y una y otra vez usted revisa la historia y ve a los misioneros del pasado y decir que iban a lugares inhóspitos. El imperio de Dios, el reino de Dios se está extendiendo. Y saben, nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. Es cierto que hasta que el Señor venga habrá paz completa, restauración de todas las cosas, pero mientras tanto el reino de Dios avanza. Tu gobierno será administrado con prudencia, con equidad. Será consolidado en juicio y en justicia. Porque vendrá un día, amados, vendrá un día en que toda lengua confesará que Él es el Señor. Y yo compartía con un joven, no solo los creyentes, también los incrédulos doblarán su rodilla y dirán, Jesús es el Señor. Él es el Rey, aunque tal vez será tarde para ellos. Dios se comprometió a hacer esto. ¿Saben qué, hermanos? Lo hizo. Él lo hizo. ¿Y podríamos decir nosotros que solo lo hizo con su nacimiento? No, también lo hizo en la cruz. Jesús dijo en la cruz, antes de morir, consumado es. El pago está hecho. La redención ha sido pagada. El Cordero murió en la cruz. Es algo glorioso. Porque el Señor cumple lo que promete. Porque el Señor ha dicho y Él hará. Dice el versículo 7, el celo de Jehová hará todas estas cosas. Concluyo con lo siguiente, el final del comienzo, porque debemos comprender que el nacimiento de Cristo es el final de una espera desde el principio, desde la promesa en el Edén. Cristo es el Redentor esperado y con su vida, sufrimiento, muerte y resurrección ha consumado la redención de los hijos de Dios. Es Jesús la causa de la Navidad. Fue la esperanza para los santos del Antiguo Testamento y para nosotros la redención ha sido consumada. Esperamos su segunda venida en gloria y majestad. Jesús, Jesucristo, Dios con nosotros. Él es la causa de todas estas cosas. No solo de la Navidad, sino de todo. El futuro glorioso de los hijos de Dios ha sido comprado por Cristo, amados hermanos. Así que ahora que tú tienes tiempo, tal vez con tu familia, cuando pienses en Navidad, recuerda, Él es el Rey. Es el Rey prometido. Es el glorioso Señor que desde el principio se le dijo al hombre que heriría a la serpiente en la cabeza. Él es Cristo, nuestro hombre en gloria, nuestro segundo Adán, el que ha comprado la vida eterna para los suyos. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú que me escuchas que no eres cristiano? Oh, yo ruego que tú puedas ver al admirable, al poderoso Jesús, al compasivo Jesús,
que puede perdonarte, que puede limpiarte, que puede salvarte y guardarte perpetuamente. Y a ti, hermano, en este mundo de oscuridad, recuerda lo que Dios ha hecho. Que tu corazón esté en la expectativa de esa gloriosa vida con Cristo. Solo falta un poco de tiempo. Vive las aflicciones como hijo de Dios. Que tu corazón sea agradecido, porque no hay nada que no concurra a nosotros que no sea para prepararnos mejor para nuestra eternidad con Él, por difícil que eso pueda parecer. Sirve fielmente. Recuerda que eres libre del pecado, pero esclavo. Oh, hermanos amados, deseo que el Señor les bendiga. Que no olviden lo que el Señor ha dicho. Gran luz, Él es nuestra luz. Y en medio de tanta oscuridad, Él es nuestra esperanza. Él es nuestra confianza. Él es nuestra fortaleza. Su nombre, Jesús. Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, porque no somos dignos de tu favor, ni de tu misericordia. Nos has adoptado. Después de vivir en el extravío, lejos de ti, dándote la espalda, nos llamaste, nos perdonaste, nos limpiaste. Y ahora, Señor, podemos servirte. Podemos ser llamados tus hijos. Oh Padre, revístenos continuamente con tu Espíritu y tu palabra, para testificar del gran Dios que eres tú, y de cómo en Jesucristo has transformado nuestras vidas, y que en medio de tanta adversidad y oscuridad y dificultad, nuestro Señor Jesús es la única esperanza del hombre. Oh Padre, ayúdanos. Ten misericordia de aquellos que escuchan, que se han resistido, que han tratado de cerrar sus oídos. Abre el corazón. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes.